Bueno, compañeros, acá para nosotros desde la agrupación Las Tres Banderas, mi rol como coordinadora nacional y integrante de la mesa técnica del equipo nacional de la agrupación, bueno, tenemos el gran honor de presentarlo al compañero Homero Bibiloni. Hoy también está con nosotros nuestro referente provincial, Esteban, el Chino Giles, como todos lo conocen. Y para nosotros es un gran placer recibirlo a Homero. Les voy a decir un poquito la trayectoria, parte de la trayectoria de Homero. Es coordinador de la carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Arturo Jauretche, e integrante de la Mesa de Licenciaturas Ambientales de las Universidades Públicas Nacionales, exsecretario de Ambiente y presidente de ACUMAR, coordinador de la Comisión de Ambiente del PJ, consultor de provincias y municipios, capacitador del Instituto Provincial de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, asesor legislativo del presidente de la Comisión Municipal de Honorable y Consejo Deliberante de la Provincia de Buenos Aires. Eso es, y un poco más, el doctor Homero Bibiloni, que hoy tenemos el placer de recibirlo, y le pido al Chino, a Esteban, como coordinador provincial de la agrupación, escucharlo también a él. Bueno, primero darle las gracias a Homero, que lo que los conocemos y lo hemos escuchado más de una vez es un orgullo y un honor poder tener y contar con él en esta charla. Hemos participado de algún viaje a Dolores y siempre es muy lindo y lo queríamos compartir con todos los compañeros, queremos que lo escuchen. Él es un docente por naturaleza, así que está constantemente contándonos, explicando y enseñando, haciendo docencia con todos nosotros los militantes. Así que nada, Homero, desde ya muchas gracias y una vez más, bueno, bienvenido, y te queremos compartir con todos nuestros compañeros que te conozcan como te conocemos nosotros con Facundo. Bueno, yo un gusto compartir con todos los compañeros y compañeras como un militante más, y lo que vamos a charlar hoy un poco, que es lo que habíamos charlado con Facundo y con Norma, es algunas cuestiones ambientales por varias razones, la vinculación primero del ambiente, la política y algunas cuestiones de legislación o de técnica legislativa mínima, porque pensamos que en la lógica de tres banderas, por un lado, la cuestión ambiental hoy tiene una indudable relevancia política, se ha abierto una gran ventana, en el sentido que lo ambiental, por la pandemia se ha visto cuál es el impacto que el hombre genera sobre todos los bienes de la naturaleza, los ecosistemas y la propia vida humana. Entonces, si nosotros encontramos como militantes nacionales y populares una mirada ideológica de lo ambiental, es un nicho muy importante para precisamente la práctica política. Por otro lado, lo ambiental hace centralmente, digamos, la juventud, esto lo toma con mucha dinámica, así que vincular ambiente y juventud es un tema bastante importante. Después podemos charlar algunas cuestiones de cómo implementarlo. De paso les digo, hay un título ahí, yo después se los voy a mandar a Norma. Hay un tema de un concurso de promotores ambientales a nivel del Ministerio de Ambiente de la Nación. No leí bien las bases, pero ahí hay que ver cómo pueden armarlo ustedes con la juventud militante. Y por otro lado, a nivel municipal, que son espacios de trabajo territorial, sea oficialismo, si es oposición también, lo ambiental es inexcusable, porque hace a la calidad de vida de todos y todas, y hace a la posibilidad de supervivencia en el futuro. Es decir, quien tenga un mal ambiente está comprometiendo el futuro de una manera ostensible. Así que esa es un poco la idea. Yo voy a ir medio rápido en algunas cosas para tener tiempo. Primero, es viernes, es decir, es todo un esfuerzo participar de esto, para que haya algún espacio para las preguntas, y después Norma tiene lo que yo les voy a pasar ahora, cosa que lo socialice, el PDF, cosa que después lo puedan usar como mejor les parezca, precisamente para que ese tema esté socializado. Entonces, bueno, yo voy a ir un poco desarrollando la charla. Si hay algún problema de audio, además me interrumpen y me dicen, o si también surge alguna pregunta puntual, no hay ningún problema. La primera cuestión, y vamos un poco secuencialmente, ¿no?
que tiene que ver con responder al problema ambiental, que es la pregunta que siempre hacemos, es cuando uno dice, ¿qué entendés vos o qué se entiende por ambiente? Es todo lo que nos rodea. Bueno, y esta idea está mirada en la imagen de la gota de agua, ¿no? Digamos, el punto central podríamos ser nosotros, y el ambiente son todas las circunferencias que esa gota de agua va generando, y en esta lógica vamos desde nuestra casa, al barrio, al municipio, a la región municipal, a la provincia de Buenos Aires, a las regiones provinciales, al país, a la América del Sur. Es decir, lo ambiental es infinito, porque en realidad todo lo planetario está interconectado. Entonces, esta es una primera definición, que además, si es lo que nos rodea, no es lo que nos rodea horizontalmente. Es lo que nos rodea horizontalmente, por eso yo decía, la casa, el barrio, el municipio, la provincia, eso es horizontal. Pero a su vez es circular verticalmente, porque es lo que hay abajo y lo que hay arriba. Es decir, suelo, subsuelo, aire y hasta donde llega el límite de la atmósfera planetaria. Y no es menor porque esto tiene que ver con el tema del ozono, tiene que ver con el efecto del cambio climático, para abajo tiene que ver con contaminación de acuíferos, con las reservas de agua potable, con el sistema de recarga del agua como bien escaso. Entonces, cuando hablamos de ambiente, primero que no hablamos del ambiente como una cuestión externa, nosotros somos parte del ambiente. El hombre y la mujer son parte del ambiente. No es que el ambiente está fuera de nosotros. Con un agravante, nosotros somos los peores predadores y destructores ambientales que se tenga historia en la evolución desde el origen de los tiempos. Es el que más daño ha causado, somos nosotros. Entonces, esta idea, lo que nos rodea para arriba o para abajo, porque esto es importante cuando vamos a plantear políticas públicas, las tenemos que pensar un poquito más allá de nuestras realidades inmediatas. El primer dato como peronistas es cómo revalorizamos la política en todo esto. Y ciertamente la política rige todo, porque esto bien lo decía el general Perón, es decir, cuando él decía que la política regía la economía, Néstor, cuando fue presidente, dijo, yo voy a conducir al Ministerio de Economía, yo voy a ser el ministro de Economía. Y también es lo que está haciendo Alberto hoy, o lo que hace Axel en la provincia. Es decir, desde la ideología, desde la doctrina, conducen las decisiones políticas. Es al revés de lo que hizo Macri Vidal, que la economía definía los términos de la acción política. Mirada económica, de centro derecha, neoliberal, conservadora, que dejaba un montón de gente afuera, que es lo que pasó lamentablemente de manera inexorable. Entonces, esta es una mirada superadora, porque en la política están las ideas, están las valoraciones, y no está el mercado como todopoderoso que define por escala de negocios lo que se va a hacer. Y es lo que pasa hoy en materia de, en la pandemia, se dice la vida o la economía. Y el gobierno nacional dijo, vamos por la vida. La economía, bueno, veremos los impactos, pero primero la vida. Y la derecha que dice, no, abramos la economía. Y los que abrieron la economía le está yendo para el demonio, en el mundo y en Argentina. Entonces, esta lectura de que primero la política es un concepto absolutamente peronista que va a regir también los destinos de las cuestiones ambientales. Y en materia de ambiente hay un combo de 4 cosas, ¿no? Que es la política como eje rector, la cuestión económica, porque si no podemos explicar económicamente por qué tomamos una decisión ambiental, no va a ser sustentable. Entonces, política y economía tiene que ver, dentro del capítulo económico, lo que sería producción y empleo. Luego está cómo se regula eso, que es lo que vamos a ver al final, la ideología que tenemos presente en las normas y cuál es una técnica legislativa básica para hacer sustentable lo ambiental. Entonces, este es un orden de razonamiento que hay que tener en cuenta para decir cosas sensatas, para decir cosas que además en lo ambiental no nos gane ni la izquierda ni el ONGismo en el discurso ambiental. Tenemos que ir los peronistas primero, porque para eso tenemos el discurso del general Perón de 1972, que después también lo podemos socializar, porque es, si le borran la fecha, le borran quién lo escribió y lo leen, dicen, ¿quién escribió esto la semana pasada?
y lo escribió el general Perón en febrero de 1972. Así que estos son conceptos que me parecen importantes. Cuando mostramos estas fotos, siempre tiene que ver que la realidad ambiental, y miramos las fotos que para mí están a la izquierda, es algo mucho más complejo que flora y fauna. Son incendios, inundaciones, los incendios del delta, por ejemplo, eso es un problema ambiental, que tiene un correlato económico, pero también tiene un problema que es la enorme sequía. Está el negocio de los que queman para después hacer agricultura, para después hacer un desarrollo inmobiliario, pero también está las sequías que hacen que los incendios sean más fáciles. Está el plástico que tiramos en los mares, está la contaminación de los ríos. Quiere decir que todo lo que nos rodea está ejemplificado en estas fotos, donde hay distintos tipos de problemas, las emisiones de los autos, la deforestación. Entonces, tenemos que agrandar nuestra mirada en los 360 grados, las circunferencias verticales y horizontales, y tener cuidado con la ideología importada de lo ambiental. Por eso pusimos el panda. El panda no es un problema nuestro, pero es conmovedor. ¿Cómo no vamos a apoyar una campaña contra el panda? Pero que se arreglen los chinos, que le den bambú a ellos. Nosotros tenemos que cuidar al tatucarreta, nosotros tenemos que cuidar al yaguareté, tenemos que cuidar a la guaraguazú, a la taruca, a una cantidad de especies nuestras que van a desaparecer en la medida que no los cuidemos. Esos son nuestros problemas. No el pandita que es muy tierno y muy simpático. Y después, otra cuestión que hay que también cambiar la mirada es que lo ambiental no es un problema del área ambiental. Es un problema de toda la administración pública, porque políticas ambientales hace educación, con educación ambiental, hace obras públicas, con obras de saneamiento, agua y cloacas, hace de alguna manera el turismo, si el turismo es responsable, en la zona, por ejemplo, de la Cuenca del Salado, con tanta laguna, es importante cuidar que ese turismo que va allí no solamente no contamine las lagunas, sino que no deje residuos. Entonces, las miradas son de las multicompetencias que tiene un municipio, la provincia en materia ambiental. El área ambiental suele ser pobre, entonces lo que hay que tener es una mirada también circular, de que se sienten todos los que tienen que ver con las políticas públicas a pensar cuestiones ambientales. Esto afortunadamente, a través del tiempo, nosotros lo habíamos hecho en materia de cambio climático, pero les estoy hablando de 2009, esta ahora es una práctica que Juan Cabandía hace del gabinete ambiental, donde está Cancillería, con Felipe Solá, donde está Culfas, donde hay un montón de otros ministerios, ciencia y tecnología, que están pensando lo ambiental en esta lógica de mesa coordinada. Y esto hay que tratar de plasmarlo donde se es gobierno o exigirlo donde no se es gobierno. Porque es la única forma de resolver los temas ambientales, donde ambiente siempre cuenta la mala noticia, pero no tiene los fierros, ni la plata, ni la gente para resolverlo. Bueno, esto es un ecosistema que en realidad simplemente demuestra lo complejo que es esto, y que la naturaleza, la madre tierra, tiene una ingeniería que funciona perfecta, salvo cuando entra el hombre y la interfiere y la corta. El planeta está pensado para ser sustentable, pero el hombre decidió no hacerlo sustentable. Interviene en todos lados, por ejemplo, en los humedales, que ahora está de moda el debate, y Leo Grosso muy bien está convocando. Nosotros tuvimos una reunión con Leo desde la Comisión del PJ Nacional, con gran amplitud para que todo el mundo se explaye, pero los humedales son muy importantes para la regulación de inundaciones, para mantener la biodiversidad. Y, por ejemplo, el hombre que hace con los humedales en el norte de la provincia de Buenos Aires, en los municipios ricos del norte del conurbano, hace emprendimientos inmobiliarios y destruye los humedales. Bueno, esto es un problema, por eso la importancia de ver los ecosistemas. Aquí era lo que yo les decía, es una pincelada de Perón, que ustedes lo pueden leer, pero en lo que es importante, el general advierte la idea del consumo irrefrenable, que ya lo decía en el 72 este hombre, cuando no había internet. Es decir, realmente el nivel visionario en general es inconmensurable. Uno lo lee, no solamente en ambiente, lo lee en conducción política, lo lee en comunidad organizada, lo lee en doctrina peronista, lee sus discursos. Bueno, y realmente uno se hace un festín de sabiduría que tenía
el general, y aquí simplemente yo rescaté algunos párrafos de ese discurso para contextualizar el tema y que después ustedes lo leen tranquilos. Pero el tema del consumo, el problema de la cantidad que somos, hoy somos más de 7.500 millones en el mismo espacio físico desde el inicio de los tiempos. Y cada vez consumimos más, en realidad, consumen más los menos que más tienen, porque acá no es un juego de palabras, hay menos de un 1% de la población que tiene la plata de 3.800 millones de almas. Es una desigualdad importante. Esos consumen mucho. Entonces, tenemos este tema de la duplicación, de la concentración de riqueza, y la necesidad que decía el general de un cambio de paradigma que nosotros expresamos en un equilibrio entre ambiente, producción, empleo, sustentabilidad e inclusión social, que en definitiva hace a las tres banderas, como lleva de nombre la organización política de ustedes. ¿Cómo se trasunta la política en términos ambientales? A través de este gráfico que sintetiza cómo funciona la administración pública. Y primero, la administración pública funciona a partir de las necesidades sociales, y yo, digamos, cuando hay necesidades sociales, Evita decía, cuando hay necesidades, donde están las necesidades debe haber derechos. Bueno, y además de eso, programas públicos. Entonces, las necesidades sociales que el peronismo capta como nadie, se traduce después en acciones públicas del Estado que nosotros queremos, de un Estado presente, activo, solidario, no del Estado de Macri y Vidal que se retiraba, que anulaba ministerios, que se achicaba, que desejecutaba partidas, que le importaba un rábano a la gente, salvo sus propios negocios. Entonces, esas necesidades se transforman en ideas públicas por nuestra ideología, se dividen en los ministerios o en las secretarías de un municipio, y después, para llegar, como decía el general, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, se llega con programas, se llega con proyectos. Y entonces, todo eso tiene una secuencia que si nosotros no la pensamos y no nos capacitamos para eso, difícil es que logremos resultados, por lo menos en términos ambientales, que tiene una complejidad adicional que quizás algunas otras cosas. Veamos entonces a nuestras tres banderas en términos de lógica ambiental. Aquí están presentadas en forma simbólica, digamos, desde la cuestión de Braden-Operon, que era la contradicción central en las épocas electivas del general, que muy bien lo pusieron en el imperio, que hoy sigue horadando, la embajada norteamericana sigue horadando a través del apoyo a los jueces que han viajado, que hacen precisamente todo el lawfare judicial, siempre viajaban a Estados Unidos pagos por la embajada, pero desde entonces siempre están interfiriendo en la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, la cuestión de la independencia económica, que es el correlato de la soberanía política, y esa independencia económica permite plasmar una justicia social de inclusión para los más vulnerables, para los privilegiados, que eran los niños y los abuelos peronistas. Fíjense en términos de soberanía política cómo estamos hackeados. Esa es una foto que unos compañeros del CECIM, de los combatientes de Malvinas, plantearon en un evento. Esa es la fortaleza de Malvinas. Y a Malvinas la tenemos a un rato de la costa nuestra, atlántica. Entonces nuestra soberanía política está hackeado por uno de los actores del imperio clásico, de la contradicción, ¿no? Liberación o dependencia, imperio o patria sí, colonia no, de alguna manera lo podemos ejemplificar. Entonces, esta es la realidad. No solamente por cuidar ese pedazo, porque a ver, las Malvinas es un pedazo de piedra, con algunas ovejas, pero además hay recursos naturales muy ricos que es petróleo, gas y pesca. Entonces, la soberanía política aquí se vincula con la cuestión económica. Esto lo publicó Verbitsky, esto es del Comando Sur de Estados Unidos, que es donde dice que el tema de el ambiente y salud es un tema de estrategia militar. Entonces, si yo pienso, digamos, no es casual que los ingleses estén ahí, asociados a Estados Unidos, que son sus socios, y el tema de ambiente
es un problema de protección soberana. Entonces, miremos esto no solamente con el problema ambiental del barrio, sino que lo ambiental es sumamente importante porque hace a la defensa de la soberanía nacional. Los recursos o los bienes de la naturaleza son centrales a una estrategia soberana del país en cuanto a preservación. Fíjense, además, nosotros tenemos a los chinos, tenemos Gran Bretaña con Malvinas, Estados Unidos que habla de posarse en Ciudad del Este, y además el tema de el manejo de los pasos que la naturaleza dio interoceánicos. Entonces, tres grandes potencias están plantadas con miradas sobre nuestra soberanía política y sobre nuestra independencia económica. Esta es la proyección, de alguna manera, que tiene que ver la situación del alcance de Malvinas en el territorio de la Antártida. No es un tema menor. Y entonces, de alguna manera también, el tema de la independencia económica está vinculado, por ejemplo, a un tema de moda, el cambio climático, que bien decía Néstor Kirchner, esto que de alguna manera estamos transcribiendo, que nuestros acreedores financieros son deudores ambientales. Entonces, cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de política, estamos hablando de la necesidad de plantearlo, no desde el lugar simbólico de cuidemos a tal o cual pajarito, lo cual puede ser importantísimo, sino, además de eso, para cuidar esa especie, que nuestros chicos, digamos, en los barrios no salgan a cazar, este tipo de cosas que son más o menos comunes a veces, un fin de semana vayamos de casa o pesquemos y tiremos todo porque no lo vamos a comer. Desde esa acción singular hasta la más macro que tiene que ver con nuestras banderas. Este es otro ejemplo, política-economía. Trump se va del Acuerdo de París y en realidad el país que más ha contaminado en términos de cambio climático, se descendiente de todo y dice yo me voy, arréglense como sea. Bueno, esto es lo que siempre hace la derecha. Crea el problema, se va y después lo socializa. ¿Qué es lo que nos pasa acá? Se endeudaron y la deuda nos queda a nosotros, para resolverlo siempre los peronistas. Ya lo hicimos con Néstor, lo estamos haciendo con Alberto. Y este es el tema de independencia económica, porque si nosotros perdemos el gas y perdemos el petróleo y la pesca, y yo los invito, no hice a tiempo, pero pongan en Google el mar argentino de noche, o algo parecido, lo buscan ahí. Van a ver como como esas lamparitas que se ponen, bueno, se ponían, porque ahora no se sale, pero que se ponían en los negocios, en la cervecería de lucecitas colgadas. Bueno, pero esos son todos barcos, poteros, que sacan el calamar de nuestra plataforma y se corren unos metros para estar en mar internacional. Son barcos predadores, barcos piratas. Y es increíble la cantidad que hay. Hay una foto tomada desde un avión de la Armada o de prefectura, que es una fiesta de lucecitas en el mar. Uno no lo puede creer. Todos esos barcos están cazando calamar de noche porque prenden unas bombillas gigantes, el calamar sube por la luz y ahí lo pescan. Entonces, este tema de ambiente en términos estratégicos tiene esta importancia. El acuífero guaraní. Estados Unidos dice que Ciudad del Este es una zona de seguridad nacional para ellos y de potencial terrorismo. En realidad es una zona de contrabando sistemático. Pero abajo de eso está la reserva de agua potable más grande del planeta. Y yo les quiero recordar que somos 70% agua. Y podemos estar sin tomar agua muchos menos días que sin comer. Si tomamos agua vivimos más. Quiere decir que el agua hacia la vida. Entonces, no es casual que los norteamericanos estén machacando con Ciudad del Este, lugar de terrorismo internacional, te inventan cosas, ya está probado. Los mapuches eran terroristas. Los tipos te inventan algo, te plantan, vienen, ponen una base y después anda a discutirles militarmente cuando se asentaron. Que es el problema que nos está pasando en Malvinas. Lo seguimos discutiendo políticamente, pero los tipos están sentados en las islas. El otro tema desde otro lugar, el tema de los transgénicos, las semillas, los laboratorios, las estrategias del fondo, y recordemos siempre que el mercado tiene nombre y apellido, no es anónimo. Cuando dicen los mercados están nerviosos, veamos quiénes están nerviosos, veamos quiénes compran dólares. El mercado
cree que es necesario seguir con ciertos temas de la frontera agropecuaria. ¿Quiénes son esos chicos? Bueno, algunas son estas semilleras y estas químicas multinacionales que hacen del negocio global su fuente de ganancia y no les importa lo que va quedando en el camino. La tierra no fértil y los problemas de salud asociados. Hay que trabajar muy seriamente el tema en los municipios. Nosotros vamos a hacer con el compañero Julio Pereira un análisis y se va a socializar sobre esta cuestión que tiene que ver con agroquímicos, la salud, etcétera, etcétera, porque merece realmente una atención en los municipios donde esto está librado a la buena de Dios. El tema de la justicia social, por ejemplo, el tema de las semillas, donde nosotros tenemos cuestiones originarias que tenemos que cuidar para que no nos la afanen, y que tienen que ver la justicia social con la soberanía política, pero con la soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces hay una lucha entre los mercados agroecológicos y, por otro lado, el tema de todo lo transgénico asociado a los negocios de patentes, semillas y laboratorios. Y entonces el tema originario es todo un tema que tenemos que trabajar de una manera importante, de qué forma los sectores, digamos, más humildes generan elementos ambientalmente sumamente interesantes, que son dos niveles. Por un lado, los trabajadores, a través de la columna vertebral de la CGT, son claves para cualquier cambio ambiental. Sin ellos no hay posibilidad de instalar ninguna buena práctica, producción limpia, sistemas de calidad, sistemas ISO 14000 o las normas estándares que suben. Es decir, que la parte social para lo ambiental es clave porque son parte de la solución. Si lo miramos en términos de movimientos sociales, con todo el tema de los recuperadores urbanos, los denominados carreros, cartoneros, o como les llamemos, están haciendo una tarea impecable en términos de recuperar y reciclar, pero que encima nadie les paga nada, se autopagan, lo cual es una injusticia social. Si lo miramos desde los originarios, ellos tienen enseñanzas sobre cómo cuidar la madre tierra que hay que aprenderlas, porque en realidad protegen el presente y el futuro. Lo mismo que los criollos que tienen estas prácticas no depredadoras del ambiente. Quiere decir que la parte social tenemos que ver cómo nosotros le damos valor agregado a lo que se produce. Por ejemplo, en cualquier distrito, el que vende o produce cosas sin herbicidas, sin elementos contaminantes, ¿cómo le ayudamos a mejorar el mercado? Y sobre eso se puede trabajar, de alguna manera hay algunas recetas simples que puedan permitir eso. Un ejemplo muy cortito. La otra vez charlaba con una compañera de Varela, entre Varela y La Plata, decía, yo produzco cosas agroecológicas, es decir, sin herbicidas. Yo se la podría vender al consejo escolar que está a 15 cuadras de mi casa. Dice, yo tengo una vaca, que decía Mercedes Taboada se llamaba, dice, y los pibes no toman leche, pero yo tengo una vaca que les podría dar leche, pero el consejo no me compra. Entonces lo que tenemos que ver es cómo asociamos el pequeño productor, familiar, humilde, cómo le vende al sector público para que esto se transforme en mejor precio para él, precio más barato para el Estado o precio más barato para el consumidor, y un sistema virtuoso donde no haya 4 vivos que en el medio se van quedando con la torta de la ganancia. Entonces, lo social en materia ambiental, para la agroecología, para los servicios ambientales sociales en las urbes, es sumamente importante. Esto es simplemente una pincelada vinculada a la pandemia, ¿no? Cómo aplicamos nosotros nuestros apotecmas para vincular el tema salud y ambiente en términos de que este principio que decía el general, todo en su medida armoniosamente, lo decía para la política en general, pero esto es absolutamente aplicable a la pandemia, y por otro lado también esta idea que el general siempre planteaba, ser esclavos de la ley, que es propio del Estado de Derecho, y no como esta gente que siempre dice, no, a mí me importa, no, como decía Feynman, ¿no? me chupan las pelotas, disculpen el término, y se contagió, y ahora dice, no, hay que cuidarse. Entonces, el tema de ser esclavos de la ley es cuidarse uno para cuidar solidariamente al otro. Esto no es menor y es importante decirlo, ¿no? Y por otro lado también, como otro concepto,
que si nosotros nos organizamos, y esto es lo que logró el gobierno de Alberto y con Ginés en el ministerio, logramos organizar al sector público absolutamente desmantelado para reducir los niveles de circulación y de contagio que permiten estar controlando, por lo menos en muchos sitios, la provincia y muchas provincias, y los que no lo hicieron se desbordaron y tienen las consecuencias. Y además esto hay que explicarlo persuadiendo, porque no puede haber un inspector en la puerta de cada persona para que se cuide para la pandemia. Entonces, el general decía que para gobernar hay que persuadir. En términos políticos, miremos siempre en esta idea de circularidad, municipio-región. Hay temas que no se resuelven desde un solo municipio. Lo tengo que pensar asociado con los municipios vecinos, como en una especie de sistema de un rompecabezas, ¿no? Porque de esto se trata, cómo me asocio, y siempre tienen que pensar que para lo ambiental desde la política es muy difícil en el territorio municipal, si no tienen ayuda provincial y nacional, existan fondos suficientes para resolver un tema ambiental. Los municipios pagan los sueldos, recogen la basura, el que tiene un hospital paga el hospital, que es un elefante blanco, y no le queda prácticamente plata para mucho más. Entonces, siempre miren esto políticamente en términos de una generalidad mayor. Cuando se piensa en planificar políticas, no hay que olvidarse que cuando uno piensa en algo, tiene que pensar quién demonio se va a hacer cargo de esto. Y ese demonio que se va a hacer cargo es el municipio o un ministerio. Muy bien, ese ministerio tiene ciertas cuestiones estructurales de cualquier organización. Y a su vez instrumentos propios del Estado de Derecho, del derecho administrativo, que es el sistema de empleo, el sistema de procedimientos administrativos, los contratos, el control. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena idea, y podría volver para atrás un poquito, cuando nosotros tenemos una buena idea, tenemos que ver cómo desarrollamos esto secuencialmente para que esa buena idea llegue a algún destino. Si no, va a quedar en una buena idea y vamos a decir, che, pero ¿por qué no salió esto? Y porque era crónica de un final anunciado. Entonces, tenemos que pensar quién se va a ocupar de esto. Y si algunos de ustedes son concejales y dictan una ordenanza, tienen que pensar cuánto cuesta implementar eso. Y de qué manera esto se plasma en la estructura del Ejecutivo que lo va a hacer. Porque si no es letra muerta. Yo recuerdo, yo defendía a los municipios, después fui presidente de la Autoridad de Cuenca, pero defendía a todos los municipios de la Cuenca. Me traían ordenanzas maravillosas ambientales y yo les preguntaba, che, ¿qué hicieron de esto? No, nada. ¿Cómo nada? Y sí, cuesta guita y no tenemos. Entonces, ¿para qué dictan esta ordenanza? Entonces, esto para los compañeros que, si son concejales o van a hacerlo y demás, tengan en cuenta esto. Porque escribir una norma la hacemos en el escritorio, después hay que ejecutarla en el territorio. Y para que algo sea exitoso, hay que pensar en esto de necesidades, cometidos públicos, políticas públicas, programas y proyectos singulares. Y esos proyectos hay que desarrollarlos para que lleguen a algún buen fin. Un tema ambiental clave es, miremos los actores. ¿Quiénes son los actores? En la ideología ambiental, digamos, progresista o liberal, los sindicatos no aparecen de cajón, porque son los adversarios. Uno de los objetivos de Macri era, digamos, destruir el movimiento obrero organizado, entre otros a Moyano, que era una referencia fuerte, se peleó muy fuerte también con Palazzo. La CGT anduvo por ahí, no demasiado dura. Pero entonces, cuando tenemos un tema ambiental, tenemos que ver quiénes son los trabajadores vinculados, quiénes son las cámaras vinculadas, porque todas tienen que participar. Si los excluimos, no hay solución posible. Los movimientos sociales, que son muy importantes, las poblaciones originarias, las universidades, que son las que pueden brindar las ideas y los mejores contenidos, porque siempre tenemos faltantes en lo público, siempre nos falta un arquitecto, nos falta un veterinario, nos falta un agrónomo, nos falta un economista, nos falta un asistente social. Bueno, nos falta siempre alguien. Entonces las universidades, se convenia con las universidades y te ponen todo eso junto. Entonces vos dialogás con uno solo
que te resuelve los problemas del sector público, básicamente de falta de fortalezas institucionales. Entonces, cuando miremos lo ambiental, porque si no quedamos reducidos a el que contaminó, el enojeísmo que denuncia y el Estado que paga los platos rotos. No es así. Están las cámaras empresarias, están las empresas singulares, están los trabajadores, que deben ser parte de la solución, porque si no se genera una falsa contradicción, que es fuentes de empleo versus contaminación. Eso es un planteo falso. Hay que resolverlo virtuosamente. ¿Cómo resuelvo la contaminación para no afectar al empleo? Pero depende cómo se maneje estratégicamente, esto va a ser un problema. ¿Y lo ambiental cómo se analiza? A través de la visualización del problema. Y esta visualización es una técnica que es para cambiar la forma de hacerlo. Fíjense ahí lo que ponemos de lo que decía Galeano, ¿no? Que simboliza esto. Decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historia. Bueno, esto es de un alto simbolismo. Es como ciertas cosas que son los cuentos, las fábulas, las letras en general, a través de la gramática nos permiten visualizar otras cosas. En materia ambiental es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que visualizar los problemas ambientales, no los podemos entender por un texto. Es fatal, fracasamos. Los tenemos que vivenciar o ver. Y si no los podemos ver territorialmente, veamos algún documental que nos lo explique. Yo los invito también, vean algún documental para ver por qué se deforesta tan rápido. Hay máquinas forestales que en 1 minuto y medio te talan un árbol de 20 años mínimo, te lo desraman, lo ralean y te lo cortan en rollos para el camión. 1 minuto y medio, algo que la naturaleza tardó 15 o 20 años en producir. Entonces, esto nos permite comprender el vértigo de la destrucción del hombre versus la lenta construcción de equilibrio sustentable de la naturaleza. Y además, lo tenemos que ver como una película, es decir, lo que nosotros estamos viendo si vemos un basural es una foto. Pero ese basural, todos los días viene alguien que tira algo. Entonces, ese problema del basural no es la foto, es la película. Y lo tenemos que poder mirar y como proyectar para entenderlo. No solamente observarlo en términos dinámicos, sino tenemos que visualizar qué es lo que pasa en eso. Y para esa cuestión es que vamos a despertar y llamar, y le hacemos toc toc, a la parte creativa nuestra, del cerebro. Esa que usábamos cuando éramos chicos, que yo me acuerdo, en mi cama, yo ponía un cinturón y una toalla, y yo andaba a caballo. Y estaba chocho. Era el mismo o parecido al caballo que usaba en el campo, pero bueno, en la urbe yo tenía mi caballo en mi dormitorio. Bueno, esa imaginación es la que tenemos que poner para entender los problemas ambientales. Lo que no se ve no se entiende. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y si no, estamos como el gallito ciego, que no vemos y repetimos, y si repetimos no comprendemos, y si no comprendemos no podemos buscar una solución. Las paradojas. Miguel Ángel pinta en la Sixtina, en el famoso dedo de Dios que le da la vida al hombre. Bueno, además del fuerte simbolismo que eso tiene una potencia constructiva, es dar vida. La realidad indica que en materia ambiental lo que hacemos es desarraigar las cuestiones, arrancamos parte de la naturaleza, y lo arrancamos con elementos culturales, con tecnología. Y entonces tenemos un problema en si damos vida o si quitamos vida, quebrando la lógica de la naturaleza. Y entonces se plantea cómo cuidamos la naturaleza, porque la imagen de los relojes es que estamos en cuenta regresiva. Y la foto de abajo, de esa mujer que encarna la naturaleza, porque es género, esto es un tema de género. Se habla de la madre tierra, de la Pachamama, de Gaia, que era una diosa griega. Entonces, en realidad todo eso es dar vida, que es propio de la mujer. Con lo cual género y ambiente se cruzan muchísimo. Y abajo está la foto que simboliza que estamos en la época de la muerte de los nacimientos. Es decir, es un juego de palabras trágico, pero absolutamente real. Entonces, estamos en cuenta regresiva. Y para eso hay que aprender a utilizar nuevas herramientas
para analizar el tema ambiental. Y hay un paradigma famoso, por eso tenemos que cambiar la manera de cómo contamos lo ambiental, que lo relato muy brevemente. Es un ejemplo de una cantidad de monos que están esto es un experimento científico cierto, que los ponían en un lugar que era observado, había una escalerita y bananas arriba. Cuando los monos iban a agarrar las bananas, les echaban un chorro de agua helada a todos. Entonces, ante esa reacción, cuando un mono quería ir a agarrar la banana, los otros le impedían porque sabían la causalidad de la consecuencia. El que agarra una banana, agua fría para todo el mundo. Entonces, eso separaba. Fueron sacando los monos hasta que finalmente ninguno de los monos que había sufrido esa enseñanza y sin embargo le pegaban al que subía. ¿Por qué? Porque siempre lo hicieron así. Y hay cosas que se repiten sin saber por qué. Y una de ellas, aplicada a esto, es cambiemos la manera de abordar lo ambiental. Por un lado es visualizando los temas y con otras estrategias, porque estos son los datos de urgencia. Esta página, que después ustedes la pueden consultar, son datos negativos en tiempo real y esos numeritos van cambiando, en más o en menos, que siempre significan disvalores. Entonces, no estamos bien, estamos muy mal y vamos peor. En términos de despertar, también los invito a escuchar la canción Padre de Joan Manuel Serrat, que es conmovedora, además de la letra, pero Joan Manuel Serrat es el relato de qué le habían hecho al río, de su niñez, y el padre que estaba preocupado y lloraba. Entonces él decía: padre, deje ya de llorar, que nos han declarado la guerra y nos tiene a nosotros. Bueno, esto es un simbolismo para decir, bueno, la naturaleza, el ambiente, la madre tierra nos tiene a nosotros, pero nosotros le hemos declarado la guerra a la naturaleza. Entonces el cambio de paradigma parece central porque tenemos que luchar por la vida de la naturaleza, de la madre tierra, que es la vida nuestra. Esto es más o menos un símil de la pandemia. Nos tenemos que cuidar nosotros para cuidar a los otros. Si no cuidamos la naturaleza, nos estamos realmente hipotecando a futuro. Todos, alguien, ninguno. Esta es la cuestión que tiene que ver con responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos nos decimos ambientalistas, pero ¿qué hacemos hoy en nuestra casa por el ambiente? Digo un ejemplo, hay una canilla perdiendo, estamos despilfarrando agua potable. Si en el municipio nuestro se paran en origen, ¿lo estamos haciendo, sí o no? Si siempre vamos con un envase vacío, digamos, para no seguir acumulando, comprando envases, estamos haciendo un aporte. Entonces, todos, alguien, ninguno tiene que ver con cuál es nuestro cotidiano aporte, y siempre digo una cosa importante. Para que el Estado pueda hacer mejores cosas ambientales, hay que pagar impuestos. Y el ejemplo que siempre digo, no en el comercio del barrio, pero cuando compramos algo, no ahora, que está todo mucho más limitado, pero en épocas normales podíamos ir a veces a cenar o lo que fuera, o compramos un vaquero más o menos que siempre cuesta bastante plata, no nos dan factura si pagamos en efectivo. Bueno, sepan que de cada 100 pesos, y esto lo he dicho otras veces que he estado en Dolores y demás, de cada 100 pesos donde no pedimos una factura, 30 pesos dejan de ir al Estado para que lo devuelva en cometidos públicos que siempre le pedimos. El IVA, las ganancias, los ingresos brutos y las tasas municipales. Entonces sepan que cuando un privado que tiene plata se van sin una factura, le regalaron el 30% que el tipo se lo mete en el bolsillo en vez de dárselo al Estado. Esto es grave, esto es militancia ambiental. Así que mi consejo es pidan factura. Un problema actual es la desvinculación con la naturaleza real por la virtualidad. La serie Black Mirror es terrible, que pantallas negras, cada vez más las pantallas negras del celular, que ya es una prolongación nuestra, lo llevamos a todos lados, porque esto se ve en las fotos. Hay un tipo que tiene un celular y lo lleva en la mano, o en el bolsillo de atrás, pero siempre va con nosotros, y no podemos vivir prácticamente sin él. Entonces, entre el celular y las computadoras, tenemos una vinculación muy fuerte. El problema grave, como quedó demostrado con lo de Cambridge Analytica, es que a través de las redes nos meten lo que se llama construcción de sentidos. Nosotros vemos lo que ellos
te meten. No es que vamos por nosotros a verlo. Y además están las falsas noticias. Entonces, ojo que lo ambiental, a través ahora de hasta las tecnologías donde tenemos sensaciones a partir de pantallas, estamos perdiendo la conexidad y el desarraigo con la naturaleza. Y yo puse a abrazar un árbol porque yo no sé si lo han hecho, pero háganlo, es una linda experiencia. Es una sensación distinta. Abrazar un árbol, ¿por qué no? Nos abrazamos entre nosotros, o se abrazan los osos entre ellos de una manera muy afectuosa. Oso polar que tiende a la desaparición por el derretimiento del Ártico, por el cambio climático, por la contaminación que maneja el hombre. Fíjense las secuencias que podemos hablar en esta materia. Entonces, no nos desconectemos de la humanidad en términos de naturaleza. No lo sustituyamos por las pantallas o por las redes. Eso es muy peligroso. Y en épocas de pandemia esto se ha acentuado. Este era el equilibrio que yo les había mencionado, que es el paradigma del siglo XXI, coronado por la idea de vivir bien, que es propia de las comunidades originarias, que nada tiene que ver con calidad de vida y consumo como lo entendemos urbanamente. Tener más aires acondicionados puede ser fenómeno en verano, pero no tiene nada que ver con una empatía con la naturaleza, porque es más energía, es más artefactos plásticos que hemos comprado, más minerales que usamos, más factura que pagamos, entre otras cosas, y más combustibles fósiles que son necesarios para generar esto. Entonces, ojo con esto, la calidad de vida occidental no tiene nada que ver con el vivir bien, que es ahorrar consumos de la naturaleza. Por eso hoy se habla de la economía circular como un sistema virtuoso, tiro el título nada más, al que hay que agregarle el componente de lo social. Este es el problema que yo les decía antes planetario, de la cantidad que éramos primero, 1 millón de esas personas con mucho pelo, que parecían más homínidos, digamos, más monos que hombres, y hoy somos más de 7.000, somos exactamente más de 7.500 millones en ese mismo punto planetario. Y después abajo hay un ejemplo en la foto de un camión muy moderno y un camión muy oxidado, donde hay una cola enorme de gente que lo que está esperando es por agua en África. Podría ser en el Chaco argentino, pero no encontré una foto de esa cantidad de gente esperando agua en el Chaco. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo bueno en otros lados no es aplicable a nosotros. Si nosotros decimos, no, ese camión genera gases porque es muy viejo y el escape le anda mal y las juntas fallan y hay que arreglarle los cilindros, entonces quema mucho humo. A esa gente no le importa demasiado porque quiere tomar agua. En cambio, ese camión en Alemania lo destruyen porque tienen, o en Suecia en realidad, porque ese creo que es un Volvo, usan otro camión. Entonces, los problemas globales no son directamente aplicables a nuestras realidades sociales. Y esto es una decodificación que hay que hacer en términos políticos. Los problemas ambientales generales, lo que ya dijimos, apartarnos de las enseñanzas de la naturaleza, consumir mucho, 2 niveles de consumo, en lo que es de alguna manera lo que llamamos las ferias paraguayas, que es todo importado, todas cosas que se rompen al otro día, pero que las consumimos. Esto es un segmento social. Y también está el otro segmento, el que tiene más guita, que consume en los free shop de los aeropuertos, pero muchísimo. Cuando uno va en un aeropuerto ve gente que llena changuitos, y esos son cientos o miles de dólares que se lleva para un rato. Entonces, en los distintos segmentos tenemos una sociedad que tiende a consumir y no tiende a ahorrar. Esto es un problema ambiental. El otro problema es el cambio climático, que genera sequías o inundaciones. Y esto tiene que ver con las emisiones. Y me parece muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que resolver el tema de los niveles de emisiones, no en la lógica de los países desarrollados. Fíjense, el Paraná se está quedando sin agua. El Paraná. Fíjense los deshielos de los glaciares. Es decir, como yo digo, el glaciar es como el tanque de agua en las casas, donde el agua queda arriba en la montaña y después abastece a los ríos, y los ríos a través de las mesetas y llanuras nos abastecen de agua. Bueno, nos estamos quedando sin agua en el tanque. Esto es grave. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces, los glaciares se achican, el Ártico se achica. Fíjense la disminución en
del 84 al 2016 en 40 años. Es monstruoso lo que se ha perdido de masa de hielo. Y esto es un mar que crece, y cuando crece el mar se inunda. Y cuando se inunda desaparecen poblaciones. No es chiste, esto va a pasar más temprano que tarde. El otro problema es que cuando militamos lo ambiental no explicamos las cosas económicas. Con lo cual, no vamos a ir muy lejos si no explicamos los beneficios de las cuestiones ambientales, en términos económicos. Porque nuestra sociedad es capitalista, entonces eso hay que explicarlo, no con lógica del mercado, sino con lógica peronista. Pero cuando nosotros decimos, este proyecto es mejor, tenemos que explicarlo en números, económicamente, porque si no, los otros realmente ganan la discusión. El tema, contaminamos todo, francamente. Contaminamos el aire, el agua, es decir, en realidad no nos privamos de nada. Bueno, esto es un problema, que es la sociedad capitalista del consumo ilimitado que tiene en Estados Unidos su máximo paradigma. Consumamos, 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 consumamos. Si los chinos consumen todo lo que consumen los norteamericanos, necesitamos 7 planetas. Entonces, es un problema grave, es un problema grave. Entonces, empecemos a ver en nuestras realidades cómo desde la política militamos, por ejemplo, en el tema de residuos, que es un tema clásico en los municipios. Sobre esto podríamos volver algún día. El otro problema es deforestación, matar a la flora y fauna, desaparecen los corales. El amigo Rey, que Macri tanto se preocupaba por, estimado Rey, estamos muy dolidos porque nos independizamos de usted, que nos arrasaron a nuestros originarios en un gran genocidio. Bueno, ese Rey es el que caza elefantes en África, o cazaba elefantes en África, ahora está refugiado, preso, digamos, escapando por su corrupción en un emirato, o si no algunos argentinos que también pagaban tours de caza. Entonces, flora y fauna de manera general o de manera especial se ve amenazada. Y la flora y fauna también nos garantizan la vida. Les pongo un ejemplo, que no puse la foto, pero en China se están polinizando los árboles con gente y las plantas, porque mataron a las abejas por los agrotóxicos. Quiere decir que lo que hace la naturaleza, si el hombre la destruye, lo deja de hacer, y es imprescindible para la prosecución de la vida. Entonces, lo que antes hacían las abejas, perfecto y gratis, ahora hay que hacerlo con gente en escaleras para polinizar. No es un tema sencillo. El tema de humedales y manglares. Los manglares son los bosques de mar, los humedales son los lugares que también permiten contener inundaciones. Los manglares, como bosques de mar, minimizan los tsunamis porque lo van parando para que no hagan el estrago que han hecho siempre. Y lo que yo les hablaba de hoy, concentración de la riqueza, esto es un cuadro simplemente que demuestra visualmente, 0,1% de la población tiene el 30 y pico por ciento de la riqueza planetaria. Es un montón en manos de muy pocos, que además por efecto de la tecnología se concentra en las empresas informáticas, que además no producen una aplicación, nada más, que además a través de esa aplicación nos controlan, nos dominan e inciden en nosotros. Consumos anuales, esto simplemente después mírenlo, pero es notable, esto es el consumo norteamericano promedio, no tuve un dato parecido rápido de Argentina, por eso discúlpenme que está en inglés, pero es notable la cantidad de lo que se consume en términos de una persona, que es el impacto de nuestros residuos. Entonces, tomemos dimensión que nosotros somos causantes en nuestra generación de residuos con estas equivalencias visuales. Las contradicciones de riqueza y pobreza. Los que son ricos pueden ir a ese paraíso en el mar, de vacaciones, y los que son pobres, no. Entonces, los ricos disfrutan de la naturaleza más prístina y los pobres padecen la contaminación. Es la historia de siempre. Y los peronistas tenemos que dar justicia social, por lo tanto tenemos que revertir estas cosas y tenemos que tener lógicas distintas. Galeano, genialmente, siempre hablaba de que en este mundo moderno, y que tiene que ver con lo que decíamos antes de vivir bien, úselo y tírelo, ¿no? Eso no es vivir bien, eso es calidad de vida en términos occidentales, en términos de negocio.
Por eso es que los celulares cada vez van cambiando las cosas para que los cambiemos más rápido. Y las heladeras vienen cada vez peores, y los autos tienen la chapa cada vez más chiquita. Es decir, lo que se llama es, los productos tienen obsolescencia programada, es decir, se piensan para que se rompan rápido o haya que cambiarlos, en detrimento del consumo de energía, del consumo de bienes de la naturaleza, de minerales, de lo que fuere. Es la idea, úselo y tírelo. Esto es típicamente, la sociedad norteamericana se caracteriza por eso. Y nuestra sociedad más pudiente también. La prueba está que en materia de residuos sólidos urbanos, una familia media de la mitad para arriba consume 1 kilo y algo por persona de residuos, y una persona vulnerable consume unos pocos gramos, unos 200, 300 gramos, porque consume menos. Entonces, esta es la diferencia de lo que dice Eduardo Galeano en ese artículo. Eso que se ve, una mancha negra, es lo que se llama el continente plástico. Esos son los plásticos que por las corrientes marinas se van acumulando. Miren la dimensión de lo que tiene. Este es el efecto del hombre sobre el ecosistema marino. Es el mar plástico. Y ahí hay un barquito que lo está cruzando. Entonces, el daño que le hacemos al planeta es grande. Esto es lo que se viene. Consumos orgánicos. Tenemos que ver cómo apoyamos eso con lo que yo les decía, lo agroecológico. Este es un desafío. El otro tema es recuperar, reciclar, reutilizar, que también tenemos que ver cómo lo aplicamos en las políticas públicas. Esto es siempre aplicable al término, al tema de residuos sólidos urbanos. Como concepto, por ahí han escuchado hablar de economía circular, que es una economía virtuosa que trata de minimizar los consumos energéticos, que tiene una lógica de mercado. Pero nosotros, como peronistas, a la economía circular le tenemos que oponer la economía popular y los servicios ambientales que prestan, por ejemplo, cartoneros, carreros, recuperadores urbanos, y en términos de naturaleza más profunda, lo que hacen las poblaciones originarias, lo que hacen los criollos, que protegen a la naturaleza, no la destruyen. Entonces, nosotros le incorporamos a la idea de economía circular propia de las 3 R's, el dato social. Esto es lo que de alguna manera se está viniendo. Otro tema es el agua. ¿Cuánta agua hay en lo que consumimos? Es la famosa agua virtual. Litros de agua que están en este mate, que están en la yerba, que están en un bife que comemos, en cualquier lado, en la remera, en la camisa, en el pullover. Bueno, hay agua adentro. En algún momento los productos se van a comprar por la menor contaminación que tenga, orgánica, el menor nivel de emisiones generado para su producción y la menor cantidad de agua consumida, porque la mala noticia, con esto que yo le decía que el tanque se queda sin agua, es que el agua no es renovable. Consumimos y contaminamos más rápido de lo que la naturaleza produce. Y además el agua potable, el agua dulce, se está derritiendo en los glaciares. Entonces, esto no es chiste. Y en algún momento, más temprano que tarde, va a venir en la etiqueta de los productos si es orgánico o no, cuánta agua se usó para hacerlo, y la gente va a empezar a elegir lo que se use menos agua, lo que tenga menos emisión y demás. Bueno, y después vamos un poco a la legislación. El tema, un concepto jurídico, es que todos tenemos responsabilidades. Fíjense, lo de la cáscara de banana es típico porque es el ejemplo para cuidar el ambiente. No tenemos una cáscara de banana por la ventanilla del auto. Eso es simbólico, no mueve la aguja. Porque siempre digo, esa cáscara de banana es biodegradable. Si cae en la banquina, aunque no sea deseable, no debemos hacerlo, las hormiguitas y otros bichos se ocupan de, como en el compostaje, que se ocupan las lombrices. Ponemos algo y las lombrices lo transforman en tierra. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El problema son la foto de la derecha, los que impactan en serio, pero los medios nos instalan la imagen simbólica y efectista para que no pensemos en las otras cosas. Entonces, esto me parece importante marcarlo como una foto. Técnica legislativa, muy rápido, para ya terminar, porque esto tiene que ver, lo instalo así y lo comento muy rápido, y después se puede charlar aparte en algún momento con los compañeros o compañeras que
tengan funciones legislantes o que desde un ejecutivo tengan que redactar una resolución o un decreto, ¿no? Las leyes se arman mal, porque siempre primero a las apuradas, ¿no? Es decir, después no se tiene ninguna técnica. Es como, se escribe como un cuento en la ley, pero las leyes, después hay infinitos problemas. Y en realidad, y después otra técnica es, che, ¿en qué municipio hay una ordenanza parecida? Vamos a copiarla. Craso error, porque el otro municipio no es igual al mío. No es igual al mío. Yo laburé en Chávez y La Prida, que son municipios vecinos, y son totalmente distintos. No es lo mismo, los chavenses tienen una lógica, los de La Prida tienen otra. Y así, aún en un mismo partido grande, una comunidad puede ser totalmente distinta a la de la otra punta. Entonces, para las leyes lo que tenemos que cambiar es la lógica de cómo las redactamos. Y la idea, entonces, es meterlas como parte de un proyecto político, donde la ley es una pata de ese proyecto político, de esa política pública, donde en realidad lo último que se hace es escribir la norma. Para esto, en realidad, tenemos que tener datos, y esto en los municipios no es fácil de obtener, por eso es tan importante lo que yo les decía antes, ver cómo se trabaja con alguna universidad por algún acuerdo marco, que le dé a la administración local o provincial. El otro día tuvimos una reunión de las carreras ambientales con la gente de OPDS de la provincia, tuvimos también una reunión con Juan Cabandier, con un conjunto de universidades. Eso le da te dan los datos y la cantidad de gente de muchas disciplinas que se necesitan. Lo de ejemplo de McDonald's, ellos tienen una universidad propia, donde los que estudian ahí los hacen pasar por todas las funciones de un McDonald's. Quiere decir que cuando alguien está decidiendo algo desde McDonald's que ha estudiado, sabe cómo se fríen las papas fritas, sabe cómo se las pone en el cono de cartón, sabe cómo se recibe el pan a la mañana, sabe cuál es el tiempo de cocción de la hamburguesa, cómo se le pone el queso, la lechuga, el ketchup, lo que fuere. Entonces, esto tiene que ver con la lógica de visualización. O yo experimento o yo visualizo, pero entonces entiendo y aplico soluciones. Entonces, lo que hay que hacer simplemente en las leyes, digamos, es trabajar metodológicamente, pero la idea es primero un grupo que piense el problema. A ver si tengo la foto, no me acuerdo si la pude poner. No. Bueno, esto es muy técnico. Pero no importa, se los dejo. Pero el tema primero es armar el temario. Yo la otra vez en La Prida trabajaba algo con los concejales que venían con un texto. Le digo, olvidémonos del texto, vamos a discutir el problema. ¿Cómo es el problema? Y lo anotábamos en una pizarra. El problema es este. ¿Cuál sería la solución? Esta. ¿Cómo la implementaríamos? Y entonces empezamos visualizando el problema, qué parte del municipio se va a ocupar. Entonces yo le decía, compañeros, compañeras, esa área, mírenla, porque ustedes la conocen. ¿Cuánta gente hay ahí? Está fulano, fulana, le digo, fenómeno. ¿Ustedes creen que tiene tiempo para hacer todo lo que ustedes quieren? No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y tiene partida para hacerlo? No. Entonces, esto es un sueño, es una idea. Entonces, por un lado, las normas primero se trabajan discutiendo el problema, viendo la solución, cómo se instrumenta realmente en el organismo que se va a ocupar de eso, cuánto va a costar, cómo mido lo que se va a hacer y después escribo a lo último. Escribir es lo más fácil. Y siempre empezamos al revés. Empezamos con un texto que copiamos de algún otro lado y lo tratamos de adaptar. Eso en general lleva a normas que no satisfacen los estándares de técnica legislativa y son contradictorios porque van y vienen los temas. Es decir, encontramos muchos horrores provinciales, nacionales y municipales. Y entonces, ante esto después, simplemente yo lo muestro, pero hay que trabajar con técnicas, ¿no? Estas son las partes de las leyes, cómo se trabaja, con un sistema lógico, que es quiénes quedan adentro, quiénes quedan afuera. Estas cosas tienen que ser claras. Es para todos los vecinos, es para una parte de los vecinos, algunos vecinos que tienen ciertas características o no. Digo, esto me parece que es importante
Estos simplemente son elementos de técnica legislativa para que ustedes analicen, que no tiene sentido comentarlos acá, como para trabajar buenas normas, de manera tal que tengamos una solución para cada caso. Otro tema, y ya vamos terminando, es cómo es el presupuesto, porque cuando yo quiero hacer algo hoy, lo tengo que haber pensado el año pasado, de junio a septiembre, que es cuando se discute el presupuesto de este año. Entonces, si yo quiero hacer algo hoy, descubro que no tengo partida. Si quiero modificar las partidas, tardo meses, con lo cual termino no haciendo nada. Entonces, lo que tenemos que tener, y quienes son legisladores, y trabajamos políticas públicas, es che, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Pongámosle fondos este año. Si no, el año que viene no lo hacemos. No lo hacemos. Y esto es sumamente importante porque la realidad política soslaya este dato como si fuera menor. Sin plata no se hace nada. Por supuesto que hay voluntarismo, solidaridad, militancia, pero las cosas estructurales, algunas cosas se mueven con fondos públicos y los fondos salen del presupuesto. Y si yo no lo pensé, no lo voy a poder gastar este año. En definitiva, sería, ante estos problemas, ¿qué hacemos mañana? Lo primero que siempre digo como un mantra, agradezcamos a la Madre Tierra que nos da todo, nos da agua, calor, sol, de alguna manera el calor, techo con los árboles, alimentos, nutrientes con los suelos, y que los originarios homenajeaban siempre con la ceremonia del Aini, de dar y recibir, en los días específicos de la Pachamama, que le ofrendaban por lo que habían recibido. Y básicamente, también, para que nuestro compromiso sea más fuerte, porque lo dice la Constitución, nuestro compromiso con las generaciones futuras. Pero esto suena como muy abstracto, entonces, para que ustedes esto de visualizar, yo siempre digo, pónganle a las generaciones futuras que tenemos que cuidar en términos ambientales el nombre y la cara de los parientes menores de ustedes, hijos, nietos, sobrinos, ahijados o hijos del corazón, ahijados del corazón y lo que sea. Yo les presento los míos: Lucrecia, Máximo, Iguán, mis hijas, mis nueras, Evangelina y Daniela, mi señora, y siempre en actos peronistas. Y con esto, de alguna manera, tenemos que trabajar porque los días más felices siempre han sido peronistas. Bueno, ahora estamos a las preguntas que quieran hacer, no sé cómo lo van a manejar los compañeros de la organización. Sí, quiero hacer un comentario, Homero, que te están viendo desde Praga. Hay un compañero desde Praga que te está conectado. Qué linda ciudad. Que con 5 horas de diferencia está con vos. Un gusto. Ahí, Javier. Hola, hola. Bueno, sí, ahí está Javi. Hola, buenas noches. Estoy haciendo, la verdad que interesante. Buenas noches a todos por ahí. Acá son las 1:15 casi de la noche. Así que muy interesante la charla, muy agradecido por los conceptos que nos dejó aquí el expositor. Así que lo del final fue muy considerable, esto de pensar, ponerle un rostro y un nombre al cuidado del ambiente, ¿no? Que en realidad nuestro paso por ahí puede ser más breve que el de nuestros, qué sé yo, hijos, sobrinos o quienes sean niños, y la verdad que el legado que le estamos dando al mundo es a ellos precisamente, así que el cuidado debe ser diario y como y es un gesto de respeto hacia no solamente a los que viven ahora, sino a los que van a seguir habitando el suelo. Gracias, Javi. Es empatía intergeneracional y solidaridad. Exacto. Con los que vienen y con nuestros afectos también. Claro, exacto. Muy interesante, muy interesante. Solamente cuento una anécdota que me llamó un poco la atención. Yo soy de Chaco y nosotros en nuestra ciudad, digamos, ahí del interior de Villa Ángela, tenemos algo que acá existe, que todas las semanas existe en las plazas, que son los mercados de los campesinos, donde llevan todos sus productos naturales, pero acá estoy hablando, acá en Praga, que
estamos a 2 horas, 3 horas de las capitales de Viena, de Berlín, y uno dice una ciudad tan grande, una capital mundial, y los campesinos van y en los mercados, digamos, y hay desde acá los checos, digamos, son de comprar mucho, y porque más allá del precio, valoran mucho el aspecto natural, o sea, acá hay también hay toda una controversia porque el primer ministro controla mucho los campos y él tiene varios procesos, eh, está judicializado Lo que pasa es que porque en Europa se quedaron sin naturaleza, entonces todo lo mm, orgánico mm, es mm, sumamente importante, tiene un alto mm, valor agregado y cuesta mm, más. no, Entonces, claro, claro, nosotros claro. tenemos que adelantarnos a ese proceso, Mm, favoreciendo a quienes producen en términos amigables con el ambiente y mm. generándoles un mercado de mayor valor, ¿no? Sí, sí. Y uno ahí termino ya con esto solamente, puede conseguir desde, no sé, desde zanahoria, remolacha, miel, galletitas, todo hecho casero, o sea, toda la gente que va y ofrece sus productos. Y hay Claro. en toda la ciudad, y ponen, creo que son los viernes y sábados, hay estos mercados campesinos, así que es muy interesante. Nada más me hizo acordar mucho a mi ciudad, a mi pueblo de allá de Chaco, así que bueno, nada más les quería contar eso como algo. Un gusto. Gracias, Javi. Muchas ¿Alguien gracias quería a ustedes. hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Una consulta, un Dale. compañero. Hablamos de que estamos en cuenta regresiva. Ya estamos, bueno, y hablamos de Perón del 72 también. Está bien. Hablamos de Perón del 72 y creo que desde ahí ya estamos en cuenta regresiva y seguimos en cuenta regresiva. Yo pregunto, ¿el ambiente es algo que no admite fronteras, al menos ya que hablamos que no es lo mismo Argentina que Europa, pero en Argentina tenemos un gran problema, ¿no? No es hora de que hablemos de una ley nacional que esté por sobre las autarquías de los municipios en cuanto a la La cuestión tenés, ambiental discúlpame, para la poder tenés. empezar. Tenés las leyes de presupuestos mínimos ambientales, son las leyes que por la Constitución del 94 rigen a la nación, a la provincia, a los municipios de aplicación directa. La Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques, la Ley de Agua, la Ley de Residuos, tenemos un montón de normas. Y ahora hay una agenda legislativa que están trabajando Cabandier y Leo Grosso, más o menos espejados, para tratar de actualizar y sancionar las leyes que faltan de manera tal que se cumplan en todos lados. Así que Eso leyes tenemos, de lo que se trata es de cumplirlas. bueno, está bien. Como busquemos la forma de hacerlas cumplir. O sea, nosotros tenemos la ley Girsu que creo que ningún municipio terminó de cumplir. O sea, tenemos Porque no muchas tenés leyes plata. y lo vemos. El problema está que lo que yo les decía, vos podés dictar leyes, pero después les tenés que poner presupuesto. Los municipios, por eso decía la política, nación, provincia, municipio, en materia de residuos, es muy difícil que un municipio resuelva estratégicamente bien los basurales a cielo abierto si no lo ayudan de afuera. El presupuesto usualmente no le alcanza. Entonces hay que ver qué proyecto presenta el municipio, cómo lo apalanca con los OPDS y cómo se lo pueden financiar desde nación. En ese sentido, Juan ha planteado como uno de los ejes de su gestión residuos sólidos urbanos. Bueno, pero nosotros, nuestro último gobierno, invertimos bastante en eso en los municipios. Nos faltó igual. Los resultados, pero tuvimos, o sea, de los 135 municipios que tenemos hoy, me atrevo a decir casi que ninguno ha dejado de tener un basural a cielo abierto. Por ahí, cuando mucho, una celda sanitaria más o menos, pero no lo que debería ser. Es una inversión muy alta. Tu nombre es Julio. Es una inversión muy alta. Por eso digo, los problemas ambientales, más allá de comentarlos, Perón decía mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Tenemos que ver cómo los podemos anclar en una política pública. Esa política pública tiene que tener trazabilidad y esa trazabilidad tiene que estar financiada. Si no está financiada públicamente, va a quedar en letra muerta. Por ahí un compañero, discúlpenme, planteaba que en Chaco, es cierto, que el aire acondicionado es calidad de vida, pero yo lo refiero en un sentido simbólico, discúlpame Julio, pero justo leí eso, en términos de que la idea de solo tener eso genera un disvalor en términos de calidad ambiental. Es lo que nos pasa a los recicladores, o sea, el gran problema que tenemos hoy
los recicladores podríamos estar dando mucho mejor resultado con una ley de envase que se cumpliera. Tuvimos el problema, a ver que estás trabajando, dijiste con el compañero Julio, el tema del agroquímico. Tuvimos el mismo problema con el tema del envase del agroquímico. Terminaron haciendo negocio las empresas, se quedaron con absolutamente todo, y hoy el manejo del agroquímico está casi, del bidón de agroquímico, del residuo, que en nuestra región genera y genera demasiado, volvió a quedar bajo el manejo de las empresas que lo generan. Quedamos afuera los recicladores, entonces ahí creo que tenemos que poner más énfasis en hacer leyes que se puedan cumplir. ¿Sí? Claro, pero cuando, esto aprovecho lo que dice el compañero Julio, cuando decimos tenemos que, es qué estrategia nos damos para que eso suceda, porque si no, es como un relato resignado de lo que no se hace. Entonces, como los peronistas resolvemos problemas, tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para que eso se cumpla, y la única manera es hacer sinergia, es hacer coordinaciones, es hacer articulaciones, es hacer que la política se pronuncie, es hacer que se dicte una ordenanza mejor en el partido, es cómo hago una mesa local de debate con productores, los que pasan con el mosquito, los agrónomos, los que venden el herbicida, los que están damnificados. Es decir, las soluciones son siempre mesas de acuerdos plurales, multiactorales, de intereses contradictorios que hay que lograr ponerlos en algún punto de equilibrio. Nunca se va a lograr el ideal. Estarás un poquito más cerca del ambiente, un poquito más de la producción. Pero de esto se trata, es cambiar la lógica. Hay que dialogar con los que contaminan, porque si somos menos los de este lado. Si no, hablamos entre nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es mesas de coordinación, invitando a los municipios que es el territorio más cercano, que coordinen las áreas. Nosotros en Varela, por ejemplo, estamos trabajando un tema periurbano, que es el cordón verde varelense, a ver cómo se mejora el valor agregado a la producción, cómo se disminuyen los herbicidas y pesticidas, cómo se evita la intrusión, una cantidad de cosas. Hay 4 áreas del municipio que nos reunimos para pensar eso, y no es sencillo. Entonces, esta es la nueva lógica, este es el nuevo paradigma. Buenas tardes, compañero. Quería dar mi opinión en cuanto a lo que estaban diciendo. Me presento primero porque no tengo el gusto de conocerlo a ninguno de los que está hoy en la charla. Yo soy concejal de Fernández Solo, Río Negro. Cuando hablaban del tema del GIRSU, les comento lo que nos pasó a nosotros. Nosotros se intentó hacer regional, lamentablemente por una política mal llevada y mal accionada. No se hizo porque no quieren dejar el negocio de lado. Entonces cuando este señor, que no recuerdo el nombre, que dio la charla, Homero, hablaba de buscar una solución, creo que él mencionó algo así como organizaciones que no dependan directamente de los municipios. Obviamente por ahí es muy difícil, pero si se hace por medio de esas organizaciones, se va a dejar de lado el negocio político, económico, que lamentablemente hoy existe acá en la Patagonia, y eso impide que se desarrollen un montón de actividades, de proyectos, de acciones, y estamos como estamos. Hoy por hoy nosotros tenemos un río que es uno de los mejores ríos del país, el Río Negro, y el río Neuquén, que está contaminado, y no tenemos toma de agua propia porque no sabemos de dónde sacar el agua. Entonces, si dejamos de hacer esos negocios para unos pocos y le damos la participación a la gente en organizaciones, creo que puede llegar a ser una de las soluciones. Sí, en esto de la participación social que yo comparto hay que ordenarlo, porque si no es caótico. Entonces, indudablemente esto también es una reformulación de las políticas públicas. Cómo vos ordenás la participación para que todos sean escuchados, para que lo que se aporte, si no lo voy a tomar, explique por qué no y por qué tomo esta decisión. Esto tiene que ver con lógicas de audiencias públicas, información ambiental, información accesible, pero lo que vos decís es cierto. Vamos no solamente a una coordinación horizontal de competencias administrativas, donde un problema ambiental lo trata obras públicas, salud, desarrollo, ambiente, industria, etcétera, etcétera, sino también de el tramado social, que es el beneficiario o el perjudicado con la acción ambiental. Y en materia de ríos, vos tenés problemas cuencas arriba. Los mendocinos hacen estragos. Y en el río Colorado, por ejemplo, si, por ejemplo, Portezuelo del Viento funciona, para abajo todo el mundo se queda sin agua como el Atuel. No, entonces, y convengamos que lamentablemente, compañero Homero,
no sé en todo el país porque no tengo evidencia de esto, pero acá el negocio de la basura es un negocio multimillonario. Entonces, obviamente, nadie se quiere quedar afuera del negocio y directamente no Mira, lo hace. lo de la basura, discúlpame, te interrumpo para ir rápido y que otros puedan ir, pero el gran negocio de la basura es el transporte. Ese es el negocio, porque se lleva en un municipio, si lo tiene privatizado, después de los sueldos, el segundo gasto municipal, la recolección de residuos privatizada. Entonces, cuando hablamos del negocio de la basura, es el negocio del transporte. Pasar por el camión y llevarlo a otro lado. Eso es muy rentable. El tema del recupero, el reciclado y todo eso, vos podés obtener un pequeño porcentaje de todo que apenas te cubre los gastos de la cooperativa que recicla. Lo único que es rentable en términos de recupero son los residuos electrónicos porque son vendibles en términos de dólares. Lo demás es una quimera. Por ahí, en un pueblo chico podés con el recupero más o menos hacer algo, pero no hay que engañarse, que el recupero no es negocio en términos macro, pues si no se estaría haciendo masivamente. Entonces, lo que es negocio es el transporte. Hay un compañero que me pregunta de la cuenca Matanza. ¿Puedo pasar a otro compañero? Así distribuimos un poco las respuestas. El tema del PISA. El problema de la cuenca Matanza-Riachuelo por distintos factores es que de un organismo que tuvo mística en algún momento y todos tenían la camiseta, ahora es un ministerio. Y se ha perdido el rumbo, se ha perdido la mística. Cambiemos se ocupó de destruirlo al organismo, lo inmovilizó y además para funcionar la autoridad de cuenca es un organismo de coordinación de políticas públicas. Entren a la página y mírenlo un poco. Coordina un montón de cosas. Coordina aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos industriales, aspectos de saneamiento, aspectos pluviales, aspectos educativos. Digamos, es el único organismo competencialmente múltiple integrado por ciudad, provincia y nación. Y el Plan Integral de Saneamiento, que ya es la tercera actualización, tiene un problema del déficit operativo del sector público, que va muy lento en los resultados y se puede medir. En la página están los indicadores ambientales que marcan el avance del Plan Integral de Saneamiento, entran a Kumar, miran el PISA y después de los indicadores, y falta más plata. Las cuencas que se han saneado, el Rin, el Támesis, son muchos años, acá llevamos también muchos años, pero allá han tenido mucha más plata. En el Rin, por ejemplo, pues yo recuerdo siempre esa anécdota, una vez vino el embajador de Alemania, me dice, bueno, nosotros para resolver el tema del Rin le pedimos una tasa a todos los municipios de la cuenca del Rin. Acá pensar que le vamos a pedir una tasa a los de Lanús, a los de Lomas, a los de Avellaneda, es una locura, digamos, que no la van a poder pagar. Eso es una realidad alemana, la nuestra es distinta. Entonces, Acumar es una estructura interesante, tiene una planificación, tiene un control judicial, tiene un plan integral de saneamiento, tiene indicadores. Lo que hay que ir más rápido desde lo público y poner en orden más rápido también, pero que no es fácil porque son miles de industrias, al sector privado que acelere sus planes de reconversión. Y AISA, con el financiamiento que obtuvimos entre 2009 y 2010, que fueron 850 millones de dólares, está haciendo una tarea interesante, que es lenta, porque está poniendo agua y cloaca para todos los habitantes de la cuenca. Y ahora con Malena va a acelerar el ritmo de ese tema de cosas porque la gente que estuvo antes no hizo absolutamente nada. En el chat hay unas preguntas, Homero. Dale. Miguel Otero pregunta sobre la ley agroecológica, si se está trabajando en ello. Mira, en este momento en el Parlamento la prioridad son humedales. Y ahora se está debatiendo ahí y se accede públicamente al debate sobre humedales. El tema de los productos agroecológicos hay que trabajarlo, pero tenemos que imaginar que no solamente es tener la ley, es como decir, bueno, tengo la ordenanza, pero después de eso hay que cumplirlo. Entonces, si yo no pienso bien esa ley para ser cumplida, lo que hoy hay que disputar al mercado de los transgénicos y los herbicidas es cómo yo fomento localmente que al pequeño productor periurbano, es decir, el que está en la periferia, lo formalizo de alguna manera y lo ayudo para sacar los papeles de monotributo, factura, etcétera, y le vende al municipio. Y el municipio le tiene que pagar rápido, porque si no se funde. De estas cosas tenemos que hablar a veces porque es mucho más cercano, mucho más práctico y de verificación. Porque si yo digo,
la ley agroecológica que dicta la nación, hasta que todo eso baña y llega a los territorios, va a pasar mucho tiempo. Y entonces, trabajemos con pequeñas, grandes cosas locales, cambiando las lógicas. Insisto, este tema de los productores periurbanos, el ejemplo que yo decía, la señora que tenía leche y le podía vender al comedor escolar, pues eso hay que trabajar con los concejales y con los funcionarios. Che, ¿cómo le compran a esta señora? Cómprenle. Ah, pero no tiene factura. Bueno, veamos cómo le ponemos un contador para que le saque la factura. Me parece que a veces tenemos que ir de menor a mayor, de lo local a lo global, porque ahí es donde empiezan los cambios, ¿no? En los cambios más inmediatos, donde además tenemos más capacidad de tracción. Todos ustedes, porque militan en los territorios. ¿Cómo se impulsa, por ejemplo, una separación en origen? Todo eso tiene una trazabilidad, tiene un programa a cumplir, no se inventa. Y yo les puedo demostrar en un taller, que no tenemos tiempo de hacerlo ahora, porque lo podríamos hacer participativamente, o lo podemos pensar para la próxima charla, cómo entre nuestra decisión, si todos somos concejales y el intendente o la intendenta hoy, hasta que hacemos un sistema de gestión de residuos mínimo, son 2 años, si arrancamos de cero. Entonces, lo que tenemos que pensar son las cosas más próximas y qué estrategia nos damos de menor a mayor. Y qué cosas tenemos que cambiar y darnos estrategias puntuales. Por supuesto, algunas caminarán más rápido, no son fáciles porque estamos cambiando patrones culturales. Bien. Ahí dice Cami, generar pruebas pilotos, analizar los KIPSI. ¿Puede ser? Sí, Camila. hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, buenas noches. Sí, la verdad que es muy bueno lo que estuviste comentando y además me interesó el tema ese, de para que se lleve a cabo todo tienen que participar los actores, que serían en sí las partes interesadas, porque si no están todos los que van a hacer algo para solucionar ese problema, la verdad que después no llegamos a ningún lado. Y el tema de los residuos es muy importante también que estén todas las partes interesadas. El tema de la economía circular también, porque si bien como uno de los compañeros decía, por ahí algunos se benefician, otros no, pero lo importante de todo esto es generar cambios culturales, que es muy difícil. Y lo que decía el tema de las pruebas pilotos es importante, porque uno ahí donde ve, como quien dice, en la cancha se ven los pingos, ahí donde uno analiza verdaderamente en dónde están los desvíos, analizar los KPI, ver los índices, en dónde se pueden mejorar, y en base a eso, cuando uno ya vio, ya analizó las pruebas piloto y tiene a los actores, ahí sí se hace mejor una ley, una legislación. Ahí se expande. ¿No? Lo que vos decís es de absoluto sentido común. Yo siempre en los municipios que dicen, bueno, vamos a separar en origen, le digo, no, vamos a elegir 3 lugares piloto que representen socioeconómicamente a tu municipio. Un sector humilde, un sector clase media y un sector rico, digamos. Y estudiamos en un ámbito pequeño cómo nos va con esto. Y cuando lo tenemos aceitado, lo expandimos a todo el partido. Entonces, siempre en materia ambiental se habla de la progresividad. Y esto permite, es decir, pues si no nos agrandamos como galleta en agua. No, vamos a hacerlo en todo el partido. Después es un fracaso estrepitoso. Porque no llegamos a todo el partido. Yo trabajo en una empresa de energía y estoy hace 2 años con el tema de residuos y conozco y entiendo lo que cuesta, porque cada provincia, aparte estoy en el área de logística, así que cada provincia es un mundo y cada provincia tiene lo suyo respecto a residuos. Cuesta muchísimo el tema de ejecutar las donaciones, de ejecutar esa economía circular, porque obviamente también es un cambio cultural. Cuesta el tema del compostaje, porque te agarran y te dicen, ¿para qué? Si después acá en distintos sectores va todo a un mismo lugar y no se separa, y es cambio cultural, y le digo, pero ¿cómo mejoro si vos desde origen no separás? Entonces, claro. Pero esa es la cadena de trazabilidad, porque si vos le haces a la gente separar en origen, y en realidad ve que el mismo camión se lleva la bolsa verde y la negra, decís, ¿para qué demonios voy a separar? Con el compostaje hay algunos versos que es, para que el compostaje funcione, tiene que ser muy limpio, tiene que tener una cultura, el que manda los residuos, y si no hagan alguna experiencia en el hogar, digamos, que hay que, digamos, separar todo muy limpito, cortarlo chiquito.
si que vos querés que las lombrices se transformen rápido, cortáselo chiquito, pues si le tirás todo junto es más lento. Entonces, todo en lo ambiental, a ver, requiere militancia, esfuerzo, restricciones y ahorro. Nada y cambio simpático. cultural. Bueno, por supuesto, pero para el cambio cultural, primero, porque vas a tener que ahorrar, vas a tener que forzarte, vas a tener que tener la costumbre de los vidrios, dejarlo, después en la cocina no te entra, porque, en fin, si vivís en un departamento no entra nada. Entonces, todo es complicado en materia de ambiente. Nada es fácil, nada es gratis, nada es rápido. Sí. Otra cosa interesante, el tema de en los supermercados, por ejemplo, el tema del packaging, ¿no? Que noto mucho que, bueno, el tema de biodegradable, si uno analiza, va a la góndola y analiza, bueno, qué comprar, y muchas veces todo pasa también por el bolsillo, obviamente que las tecnologías para generar packaging biodegradable es mucho más caro. Obviamente que la gente que va a escoger, que va a elegir por un producto más accesible. Entonces es eso, de poder empezar a valorar que lo que está uno eligiendo por ahí por más caro, pero es más amigable con el medio ambiente, y es cuestión de... Pero pensar una estrategia para, en principio, lo que vos decís es exacto. Vos nos vas a presentar que una persona que tiene un salario básico compre el reciclado es más caro, pero apuntale al segmento más guita, porque eso te va a ampliar el mercado y te va a bajar los costos. Los huevos tienen, por ejemplo, en Inglaterra tienen tres valores. Vos ves una góndola y tenés 3 tipos de huevos. El huevo de granja, donde las gallinas están apiladas de que nacen hasta que las sacan porque no producen, ese es el más barato. Hay otro que es que las gallinas caminan un poco, pero lógicamente producen un poco menos y la comida es distinta. Y hay otro más caro que las gallinitas son como las que uno, y si tiene algún amigo en el campo, te traje huevo de campo, y lo va y lo saca del árbol, de la lata que le ponen para que ponga los huevos. Esos son más caros. Entonces, lo que hay que fomentar es trabajar diferenciadamente con distintos mercados. Los que tienen más guita, que paguen orgánicos y que permitan ampliar el mercado. Y los más vulnerables, bueno, y después empezás a exigir a la industria determinadas cuestiones de una manera oportuna, porque no le va a decir, mañana usted aplica economía circular, no lo va a hacer. Y peor aún, dictaste una norma que no cumple, lo tenés que cerrar. Cuando vos lo cerrás, vienen todos los empleados a putear, disculpen el término, al intendente o a la intendenta, y no se cierra. Entonces, los militantes ambientales tenemos que ser muy sensatos y de menor a mayor. Ese es el mayor éxito. Si nos proponemos cosas utópicas, que siempre es bueno tener utopías en la vida, pero en materia ambiental nos lleva a chocar contra la realidad. Si decimos no a la soja transgénica, la balanza en pago argentina se cae a pedazos. Entonces, tenemos que ser razonables. Tenemos que aumentar el mercado agroecológico que le dispute espacio, territorio y ganancias a la ecología transgénica asociada al negocio de los herbicidas y las semilleras, ¿no? Me parece que los ambientalistas tenemos que cambiar las estrategias. Bien, ¿alguna pregunta más, compañeros? Sí, una más. Lo veo loco por Homero, pero bueno, ya que lo tenemos acá, vamos a aprovecharlo. Nosotros tenemos una cooperativa acá en Lezama, acá cerquita donde estás de Dolores, sí. Y es increíble, ¿no? Cuando vos decís el trabajo no es sustentable. Nosotros hemos logrado, es una prueba piloto que le hicimos, estamos trabajando con Betty Domingo Arena en Varela también, iniciábamos justo un trabajo parecido cuando nos agarró la pandemia. Yo soy oriundo de Varela, hace 20 años vivo acá en Lezama. Y desarrollamos junto a ella, cuando ella estaba en la Secretaría de Ambiente, este programa... en Nación, cuando estuvo en Nación. En Nación. Sí, sí. Exacto, lo iniciamos ahí acá en Lezama, como un modelo piloto que yo decía que era sustentable, y nosotros tenemos una cooperativa que a pesar de nunca haber conseguido ningún subsidio del Estado, no tenemos ni siquiera los salarios complementarios, en 10 años, y acá en la región, somos el único municipio que tiene una recolección diferenciada, domiciliaria, en base a puntos limpios, Lezama. Ningún otro municipio lo ha hecho, y lo ha hecho la cooperativa, a su costo. Hoy somos una cooperativa que tenemos, en 10 años, terminamos de sembrar 100 hectáreas de trigo agroecológico, en transición, mejor dicho, haciendo una prueba. Estamos desarrollando unas huertas, que vamos a hacer 30 hectáreas de huerta, y tenemos nuestra propia infraestructura, toda del residuo, o sea, toda hecha desde el residuo, desde la recolección. Nosotros hacemos la recolección con nuestros propios vehículos,
tenemos nuestra propia parte de la transformación de ese residuo, tenemos la venta y manejamos la planta de separación municipal gratis. O sea, nunca el Estado nos pagó 5 centavos. ¿Eso que lo empezaron No con es Marcelo lógico. Graciati? ¿Lo empezaron con Marcelo? ¿La Sí. cooperativa o arrancó antes? Antes de Marcelo. Cuando llegó Marcelo fue el primer gobierno peronista que tuvimos. Sí. Pero ¿qué pasa? Si el Estado no nos hubiese pagado lo mínimo que nos tendría que haber pagado por este trabajo, y nosotros hoy seríamos una empresa que daría discusión en muchos lugares. Nunca cobramos, nos llevó 10 años poder armar nuestros propios camiones para nuestra propia logística, porque estamos lejos de cualquier mercado. Nos costó interactuar en otras cosas, tenemos un aserradero, una carpintería, desmontamos y reforestamos, tenemos un vivero de árboles, o sea, hemos hecho muchas cosas, se puede ir trabajando. Ahora, si el Estado nos pagara, como la plata, el municipio de Lezama gasta el 40% del presupuesto en la recolección que tienen ellos de residuos para el basural a cielo abierto. Nosotros tratamos el 35% del residuo en Lezama, con una recolección diferenciada, domiciliaria y de puntos limpios. Con ese 35% logramos hacer toda la infraestructura que tenemos. Hoy debemos tener arriba de los 30 millones de pesos de infraestructura nosotros, en la cooperativa. Por eso digo, municipios chicos, la escala puede dar para que sea rentable. En los municipios grandes la escala es terrible y es mucho más complicada. Te vamos a visitar, porque estamos a punto. Salimos de la pandemia y lo vamos a intentar con Beatriz en 11 barrios de Varela, a este proyecto. Estábamos preparados para arrancar con el ejemplo, la experiencia de ustedes hay que ver cómo se replica en otros lugares. Exacto, es lo que estamos intentando, así que... Pero es replicable. El Estado tendría que estar un poquito más presente, ¿no? Sí, pero también, a ver, discúlpame, pienso en voz alta. Va, tener más plata, poner más plata ahí. Una carpeta ordenada al Estado, no solamente necesito guita y presento una nota. Hay que cambiar algunas lógicas, hay que presentar proyectos completos, valorados, digamos. Eso es más fácil. En el Estado te dan plata si presentás un proyecto, si concursás en un proyecto, si te metés dentro de un proyecto que tiene financiación. Entonces, muchas cosas, y además hay que buscar qué plata te da ambiente, qué plata te da desarrollo social, qué plata te puede dar el INAES como cooperativa, o la Dirección Provincial de Producción de Cooperativas. Hay que buscar muchas canastas de financiamiento, ¿no? Sí. Acá alguien menciona lo de Cerdá, perdón, lo de Cerdá, no sé quién, la cátedra de la UNP, sí, efectivamente, es sumamente interesante. La universidad tiene cosas muy interesantes, Centro Tecnológico de la Madera, experiencias en agricultura, de agronomía, en veterinaria, tiene muchas cosas piolas. Bien, ¿algún comentario más, una pregunta? Antes de que se vayan todos, le queremos decir que el próximo viernes continuamos con otra charla de Homero para que todos estén informados ya, invitados a las 7 de la tarde con otro tema, pero ya va a llegar el flyer en los próximos días a todos. ¿Alguien quiere hacerle una consulta más? Si no, ya lo liberamos a Homero porque era por 1 hora y ya nos estamos extendiendo demasiado. ¿Alguna consulta, compañeros? No, agradecerle a Homero, que fue muy claro, como lo de siempre, y siempre nos quedamos con ganas de escucharlo más, por eso le robamos 2 minutos. Sí, ahí José Luis dice el PDF, sí, Norma lo socialice, el PDF de la charla, sí, ahí un compañero lo pide. Sí. Bueno, gente, a cuidarse mucho. Sí, lo vamos a... Chao. Igualmente, Homero, muchas gracias y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere, a todos. Y excelente la charla como siempre, Homero, es un lujo tenerlo con nosotros. Gracias, Homero. Gracias a los compañeros que compañeros. estar acá. Y el agradecimiento a Daniel, que está en el área de comunicación, que hace posible que todo esto pueda suceder. Un genio, gracias, compañero. Excelente la charla. Gracias por todos los que participaron de la charla y espero que les haya sido útil. Esto es una de las tantas charlas que venimos trabajando con la agrupación en el área de formación, y la idea es que les podamos brindar a ustedes herramientas para que puedan llevarlas a cabo en su distrito. Chao, compañeros. Chao, gracias. Gracias.